Ser Podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no, a veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Bueno, Hoy en este paseo diario por la historia, yo creo que nos toca una de desfacer entuertos. Es decir, sí. Aclarar qué hay de verdad y de mentira en algo que pueden habernos contado, en este caso desde la ficción. Y en este caso más concreto, desde los dibujos animados. A ver, Sí. lanza un nombre. Pocahontas. Pues Pocahontas, pero también podía ser Matouka o Amonute, porque es que la llamaban de varias maneras. Amonute, venga, Pocahontas, que a todo el mundo nos suena, ¿no? Vale. Sí, Pues venga, venga. al lío, Nieves. Pocahontas, Venga. ¿qué pasa con Sí, ella? pasan muchas cosas, pero no acaban de ponerse de acuerdo allí en Estados Unidos ¿no? con este personaje, ¿no? Vamos a ver cómo podemos separar la leyenda de la realidad, porque la factoría Disney, cada vez que abre la boca sube el pan, ¿no? Y cada vez que hace una película de dibujitos animados la lía gorda. Vamos a ver quién era Pocahontas, si se llamaba Pocahontas o se llamaba Matouka o Amonute, bueno, y se llamara como se llamara, ¿por qué diablos acabó siendo Lady Rebecca? Eso. Que sé, que esto es el colmo ya de la cursilería, Lady Rebecca. Criarte en la tribu con la melena suelta y al viento y correteando con mocasines por ahí por las faldas de la cordillera de los Montes Apalaches y acabar con un moño y embutida en un corsé después de que un día como hoy, el 5 de abril de 1614, esta muchacha se casará con un inglés. Ay. Que no veo yo la necesidad, pero bueno. Primero vamos a situar a esta mujer en el mapa, para ver dónde estaba. Antes de que Virginia fuera Virginia, en Estados Unidos, cerca Sí. del Atlántico, en lo que ahora es la costa este de Estados Unidos, vivían unos nativos divididos en pequeñas aldeas. No vivían cerca del océano, porque los indios no son muy de playa. Ellos eran más de instalarse a orillas de un río, porque, bueno, agua dulce, buena pesca, para que te vayas con Lorenzo Lorenzo. Milá a pescar, sí. Riego para los cultivos, paseitos en canoa, en fin. En una de esas aldeas llamada Huerohuacomoco, Huerohuacomoco, lo he Está dicho bien. de un tirón, Huerohuacomoco. por eso mismo, Huerohuacomoco. Bueno, pues ahí vivía a la que de momento vamos a llamar Pocahontas, porque así la conocemos todos, ¿no? Pocahontas era la hija del jefe de la tribu, de la aldea, y tenía unos 12 años cuando 100 ingleses llegaron a la zona con un plan que solo funcionaba en sus cabezas. Conseguir mucho oro, mucha plata y encontrar un paso que les permitiera ir directamente desde el Atlántico al Pacífico. No está mal. Ahora se entiende mejor que voten a Boris Johnson, porque no se puede calcular peor. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Claro, y esto del error de cálculo se entiende muy bien, ¿eh? Porque, vamos a ver, solo hay que mirar el mapa. Si desembarcaron por Virginia, que está muy al norte de Estados Unidos, mal iban a encontrar un paso directo hacia el Pacífico, ¿no? Se fueron al peor sitio. Hombre, también es verdad que nos estamos riendo de unos tipos Ya. que fueron en 1600 y pico, ¿no? Vale, pero bueno, no nos oyen. no nos oyen, además es que es gracioso, ¿no? Fueron a desembarcar precisamente en la parte más ancha Eso. de Estados Unidos. O sea, que tenían unos 4.000 kilómetros de tierra más o menos entre los dos océanos. El caso es que, visto el desastre de cálculos que hicieron y que ni encontraron el paso, ni encontraron oro, ni mucho menos encontraron plata, dijeron, pues vamos a poner aquí el huevo en la desembocadura de este río que vamos a llamar James en honor de nuestro rey. Y de paso, pues también fundamos una colonia que se llame Jamestown. Jamestown, el lugar de James. Y los ingleses se pusieron a cultivar la tierra porque se les estaba echando el invierno encima y bueno, no tenían ni un pepino que llevarse a la ensalada, ¿no?
Y si ruina había sido lo del oro y la plata, mayor ruina fueron los cultivos. En pocos meses, la mitad de los ingleses cascaron, así que no les quedó otra que ir a pedir a los vecinos algo para sobrevivir, ¿no? Y ahí estaban los nativos del pueblo de Pocahontas, que les enseñaron a los ingleses a cultivar lo que se podía cultivar allí, y les proveyeron de carne de caza. Ciervo asado con verduritas fue la salvación de los ingleses, ¿no? Sí, ¿no? Pues le salvaron el pescuezo y del hambre, ¿no? Y este es el contexto en el que Pocahontas, al igual que los nativos de su pueblo, pues entra en contacto con los ingleses. O sea, sin problemas, en principio, ¿no? Quiero decir, no parece por lo que cuentas que haya ningún tipo de mal rollo. No. Ningún problema, problema. Al principio no. Es que los indios no lo ponen siempre persiguiendo a los rostros pálidos en las pelis, pero no es gente tranquila, ¿no? Los ingleses acordaron un intercambio de productos con los nativos. Prometieron facilitar cobre, que a ellos les venía muy bien para hacer instrumentos de cocina y de cultivo y tal, a cambio de los ciervos y los vegetales que les pasaban. De hecho, es aquí, en esa entrega de comida de los nativos a los ingleses, donde se empieza a dar forma a ese personaje de Pocahontas, que jovencita, muy mona, muy bondadosa, la que lleva comida a los extranjeros. Y bueno, monísima sí era, y jovencita seguramente también. Bueno, jovencita seguro, monísima damos por hecho que también. Pero no llevaba comida por su bondad innata junto con otras mujeres, sino porque ese era el trato con los ingleses. Y con un agravante, que los ingleses veían a las mujeres nativas de este pueblo, los Powhatan se llamaban, como señoras serviciales, meras recaderas que les llevaban de comer. Y no. Tremendo error, porque la sociedad Powhatan era matriarcal. Las mujeres no solo cuidaban niños y hacían cocidos, eran físicamente unas tías muy fuertes, construían las cabañas, manejaban las canoas, fabricaban instrumentos de labranza y herramientas, confeccionaban la ropa también, podían ser jefas de poblado, y además las mujeres eran consideradas sabias y con capacidad de decisión. Así que cuando las relaciones de los nativos y los ingleses se deterioraron, Pocahontas acompañaba a su padre, al jefe, a las negociaciones o participaba en los ataques a los colonos, ¿no? No era la niñita que iba con papá. Pocahontas formaba parte del equipo que negociaba o del equipo que atacaba, dependiendo. Y tenía voz, era una tía que tenía voz y mando en plaza. Sin embargo, el episodio que nos ha trasladado la leyenda es que cuando el jefe de la colonia inglesa, John Smith, el de las zapatillas de deporte, debe inventar fue capturado por cuando este hombre fue capturado por los Powhatan, la que le salvó la vida impidiendo ahí su ejecución fue Pocahontas. Incluso la representan ahí de rodillas, con los brazos abiertos, ¿no? Como interponiéndose para que un indio no matara al rostro pálido, ¿no? Y tampoco. Esto solo es el peliculón romántico que se montaron los europeos. Si no lo mataron fue porque se negoció y se acordó que no lo mataran, pero sin moñerías. Pero la boda de Pocahontas no fue con John Smith. Bueno, al menos en el cuento no se casan, ¿no? No fue con este. Este fue el del numerito ese de no lo matéis, que es amiguito mío. No. Fue con otro Juanito. Los franceses ya sabes que se llaman casi todos François. Bueno, pues los british se llaman casi todos John. ¿No? Yo sí. Bueno, John Rolfe se llamó el marido de Pocahontas, que dejó de ser Pocahontas en ese momento para ser Lady Rebecca, que tuvo que dejar a su dios supremo llamado Ahone, y a otro dios que tenía muy mala leche, que se llamaba Aukeus, y era el encargado de montar las tormentas con rayos y truenos, ¿no? Y tuvo que cambiarlo por el otro dios de los cristianos anglicanos. Y con esta boda, que se registró el 5 de abril de 1614, vuelve a mezclarse la leyenda con la realidad. A ver. La versión europea dice que la boda de Pocahontas con uno de los principales colonos de Jamestown, con John Rolfe, es el símbolo de unión entre europeos y nativos. Una boda voluntaria, porque Pocahontas se enamoró de aquel inglés. En el Capitolio de Washington, y esto invito a la gente que entre a buscarlo, hay una gran pintura en la rotonda
de esas historicistas que representan escenas inventadas, ¿no? Y que nos han hecho creer a base de verlas, pues que son ciertas. La pintura se llama El bautismo de Pocahontas y se la ve a ella arrodillada, vestida de blanco, sin plan virginal, frente a un clérigo anglicano que la va a bautizar. Esa pintura se vio en varias imágenes durante el asalto al Capitolio de los cafres estos de la ultraderecha trumpista, ¿no? Bueno, pues el cuadro lo pintó en 1840 un virginiano que se llamaba John Gatsby, mira otro John, ¿no? Y es solo propaganda para simbolizar el triunfo del cristianismo en Estados Unidos. Ya estamos. Oye, ¿y entonces cómo se supone que fue la boda de Pocahontas con el inglés? ¿Fue una boda forzada o qué? Claro, es que los nativos actuales consideran que fue forzada, porque a Pocahontas la sacaron de la aldea engañada, se la llevaron a Jamestown, la violaron. Cuentan esta parte de los nativos, ¿no? De la versión nativa, la convirtieron al cristianismo a la fuerza y según unos la casaron, según otros no la casaron, porque es que no existe documentación de ese matrimonio. En el año 2014, cuando los yanquis celebraron el 4º centenario de la boda de Pocahontas, que fue otro acto de propaganda, porque no parece que esa boda sea como para montar actos oficiales con ocasión de que se cumplan 400 años, venga, fue una boda, ¿no? Tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, pues en 2014 los nativos americanos fueron muy críticos con esa celebración porque lo que se estaba conmemorando era un triunfo y un abuso colonial. Ya sabes, el follón que tienen ahora con esto, ¿no? Para haber sido un matrimonio tan importante en teoría, tampoco hay documentación del tal Juanito Rolfe y tampoco hay documentación del hijo que tuvieron en común. Thomas se llamaba, ¿no? Se sospecha, aunque no está demostrado, que a Pocahontas, ya convertida en Lady Rebecca, señora de John Rolfe, vestida con gorrito inglés, con unos ropajes así muy aparatosos, con enaguas, con corsé y encajes, la llevaron a Europa para pasearla como la salvaje convertida, la mujer europeizada, domesticada y ya civilizada, ¿no? Y esta época sí está más documentada. Todo su paso por los salones y los teatros británicos parece más una exhibición, pero que ella, aunque resignada, parece que mantuvo el poderío de las mujeres de su tribu y aprovechó aquel viaje para seguir defendiendo los intereses de los nativos americanos, ¿no? ¿Y finalmente, Nieves, qué fue de Pocahontas? Pues murió la pobre. Ya. Bueno, claro, evidentemente. Como todos. Pero claro. Murió como todos. Vamos a morir todos, ¿no? Murió en el viaje de vuelta a Virginia, a ese viaje de Inglaterra. No se sabe si murió de viruela, de disentería o de tuberculosis, pero el barco se empezó a poner muy malica y el barco volvió a Inglaterra. Y Pocahontas no pudieron salvarla y cascó. La enterraron en el condado de Kent y luego la perdieron. Para una india que tienen van y la pierden. Eso sí, allí le pusieron un monumento, vestida, en vez de con todo el corsé y con todo, vestida de india, con mocasines y con una pluma en la cabeza. Toma ya. Pues nada, Nieves, así terminamos. Venga. Pero mañana más, beso. ¿eh? Mañana más. Venga, un beso. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.